Esto pasó hace un par de años. Yo era un profesor de secundaria de 35 años y había decidido llevar a mi familia a una pequeña cabaña de playa. Después de un año difícil, pensé que desconectar y disfrutar del mar podría ayudarnos. La cabaña era acogedora, pero tenía un aire un poco abandonado. Me traía recuerdos de mi infancia, y esperaba que el mar nos devolviera la felicidad. La primera noche, tras un día de risas y juegos, nos sentamos en el porche. Mi esposa y yo estábamos charlando y disfrutando de una bebida. Entonces vi luces parpadeantes en el bosque cercano. Un escalofrío recorrió mi espalda. Traté de no preocuparme. Solo son luciérnagas, me dije. Sin embargo, mis hijos estaban cansados, y decidí investigar poco. Mientras caminaba hacia las luces, el aire se volvió frío, y la tranquilidad se sentía extraña. Cada paso que daba incrementaba mi inquietud. Al llegar al borde del bosque, vi que las luces no eran luciérnagas. Eran pequeñas esferas que danzaban entre los árboles, moviéndose erráticamente. No sabía si debía volver o seguir adelante. La curiosidad me empujaba. Los días siguientes, cosas raras empezaron a suceder. Mis hijos hablaban de un nuevo amigo al que nunca había visto. Cuando les preguntaba, solo sonreían. Mi esposa me compartió que había tenido sueños extraños, donde se perdía en el bosque y algo la seguía. Intenté tranquilizarla, pero su inquietud me preocupaba. Las noches se llenaban de luces misteriosas y esos encuentros empezaron a sentirse como advertencias. Yo intentaba entenderlo, pero el malestar crecía. Decidí salir otra vez una noche. Las luces eran más intensas, y escuché risas proveniendo del bosque. Mi piel se erizó. Al llegar al borde del bosque vi a mis hijos jugando. Conversaban con alguien invisible. Me acerqué y un escalofrío me recorrió. ¿Con quién están jugando?, pregunté. Ellos se volvían y sonreían. Con nuestro amigo, dijeron al mismo tiempo. Mi corazón se detuvo por un momento. ¿Quién era ese amigo? El silencio se volvió abrumador. ¿Por qué no lo han mencionado antes?, cuestioné, y una voz en mi cabeza me decía que debía llevarlos de vuelta. Pero no lo hice. La risa que escuché continuaba flotando en el aire. Las luces brillaban más y mi cuerpo se llenó de una extraña tensión. Deseaba regresar a la cabaña, cuando de pronto, algo me hizo mirar hacia el bosque. ¿Quién está ahí?, grité. La risa se detuvo. Esperé, pero no vi nada. La oscuridad me rodeaba. Mi mente estaba en caos. Quería creer que todo era un sueño, pero sabía que no lo era. Sentí que debía proteger a mi familia. Entonces, antes de que pudiera dar un paso más, escuché la voz de uno de mis hijos diciendo, «No te asustes». Miré hacia ellos y me di cuenta de que estaban mirando, pero no había nadie. No había un amigo, solo el bosque, oscuro y profundo. ¿Qué estaba pasando realmente? La noche se tornó más inquietante, y el aire, más helado. Capítulo 2. No dormí bien esa noche. La inquietud me mantenía alerta. Las palabras de mis hijos resonaban en mi mente. Con nuestro amigo. ¿Quién era esa entidad invisible que los había atrapado? Intenté convencerme de que era solo la imaginación de los niños, pero el eco de sus risas flotaba en el aire, como un canto hipnótico. La mañana llegó gris y nublada, y mis hijos parecían extrañamente alegres. Mientras desayunábamos, vi cómo intercambiaban miradas cómplices. Eso me inquietó aún más. ¿Qué es tan gracioso?, pregunté, intentando mantener la voz tranquila. Nada, papá, respondieron sonriendo de nuevo. Mi esposa, con el rostro cansado, me miró y murmuró, «Los sueños se han vuelto extraños». Después de la comida, decidimos dar un paseo por la playa. El mar estaba revuelto, pero por alguna razón, no era lo que me preocupaba. Mis hijos parecían más interesados en el bosque que en las olas. Cada vez que miraban hacia allí, su risa se desbordaba. La calma me parecía casi irreal. «¿Vamos a acercarnos al bosque?», sugerí, tratando de investigar más sobre el amigo imaginario. Mis hijos asintieron con entusiasmo. Pero cuando llegamos al borde del bosque,
Un nudo se formó en mi estómago. Pensé que ver la escena desde una nueva perspectiva podría aclarar mis miedos. Mientras me adentraba un poco, vi las luces otra vez. En lugar de parecer una ilusión, ahora parecían más cercanas, pulsando como si tuvieran vida. «¡Mira, papá!», gritó mi hija, señalando una esfera brillante que flotaba entre los árboles. Empezó a avanzar hacia ella, su pequeño cuerpo iluminado por la luz tenue. Quise gritarle que volviera, pero mis palabras se quedaron atoradas en mi garganta. Cuando ella extendió la mano, la esfera se desvaneció en un destello. Me saltó una punzada de nervio. «Regresa, cariño», logré decir, y ella lo hizo, pero no sin decepción. Mis hijos murmuraron entre ellos, como si todavía escucharan risas en el aire. Algo en su comportamiento me alteró. El tiempo en ese lugar parecía retorcido. Decidí que teníamos que regresar a la cabaña. La preocupación me envolvía como una cobija de hielo, pero al dar la vuelta, noté una sombra entre los árboles, una figura oscura que se movía. La sangre se me heló en las venas. «¿Quién está ahí?», grité de nuevo, esta vez más decidido. Mis hijos se detuvieron, las sonrisas se desvanecieron. «Es solo el bosque, papá», dijo mi hijo. «No pasa nada». Pero algo en su tono me hizo dudar. Ella, mi pequeña, hablaba como si ya conociera esa sombra. Sin saber cómo reaccionar, miré de nuevo, pero ya no había nada allí. Solo el suave susurro del viento. Esa noche, mientras mis hijos dormían, me senté junto a la ventana, mirando el bosque. Las luces aparecieron de nuevo. Esta vez, no eran solo esferas. Eran figuras, rostros que se dibujaban en la oscuridad. Símbolos extraños brillaban de manera intermitente, y el terror no podía salirme del pecho. Lo que vi al final me hizo desear no haber tomado este viaje. La noche había caído, y sentía que el bosque guardaba secretos que nunca debería haber descubierto. Allí, frente a mis propios ojos, la sombra se hizo más prominente en la penumbra. Una sombra que parecía avanzar hacia la cabaña. «No puede ser», murmuré para mí mismo. Eso ya no podía ser una simple imaginación. ¿Qué quería realmente de nosotros? En un instante, comprendí que teníamos que irnos, pero no sabía si habría tiempo. Capítulo 3. La noche se extendía, y el silencio se tornó aterrador. Cada crujido de la madera parecía amplificarse, resonando en mis oídos. Tomé una decisión. Debía despertar a mi esposa. «Amor», susurré, intentando no alarmarla. «Despierta». Pero solo recibí un murmullo incoherente a modo de respuesta. Mientras tanto, la sombra continuaba su avance. Casi parecía una silueta humana, aunque carecía de rasgos definidos. Era como un vacío que devoraba la luz. Sentí como el sudor se deslizaba por mi frente. ¿Debería salir a confrontarla? ¿O sería mejor esperar hasta que amaneciera? Sin embargo, no podía quedarme sentado sin hacer nada. Finalmente, me armé de valor y fui al dormitorio. Desperté a mi esposa, esta vez con más firmeza. «Necesitamos irnos, ahora», le dije, sintiendo que me costaba respirar. Sus ojos entrecerrados por el sueño mostraron confusión. «¿Qué pasa?», preguntó con voz entrecortada. «Me parece que hay algo fuera. Algo que no está bien», respondí. Ella se sentó, ahora más alerta. Antes de que pudiera explicarle más, una serie de golpecitos resonaron en la puerta trasera. El sonido era sutil, casi imperceptible, pero el terror se instaló en mí como una sombra. «Escucha», susurré, con el corazón latiendo ferozmente. Ella se quedó en silencio, intentando concentrarse. Los niños dormían en la habitación de al lado, ajenos al peligro, y eso me aterraba aún más. «No sabemos qué puede ser», insistí. «Debemos salir a buscar a los niños». Salimos con cautela. La oscuridad del pasillo era como un manto que nos envolvía. El aire estaba pesado, y la sensación de ser observados crecía más y más. Cuando llegamos a la habitación de los niños, el silencio que reinaba allí era abrumador. Los encontré acurrucados, sus rostros plácidos,
pero la inquietud hizo que me sintiera más nervioso. Pude ver el destello de algo en sus manos, una pequeña esfera luminosa, similar a la que había visto en el bosque. ¿Qué es eso?, pregunté, incapaz de ocultar el horror en mi voz. Es nuestro amigo, respondió mi hija con un tono de voz sereno, como si todo fuera perfectamente normal. Me estremecí al escuchar esas palabras, y su tono todavía más cálido. Fue como un balde de agua fría. ¿Es el mismo amigo del bosque?, inquirí, consciente del escalofrío que recorría mi espalda. Me dijo que no te asustaras. Mientras decía esto, los ojos de mis hijos se iluminaron con una extraña luz. No eran miradas inocentes, parecían hipnotizadas, como si estuvieran bajo el influjo de esa esfera. El terror me inundó. No, murmuré, retrocediendo. Mi instinto me decía que esos niños no eran los mismos que había conocido siempre. Nosotros debemos irnos. Ahora, repetí, tomando a mis hijos de la mano. En ese instante la figura oscura se proyectó a través de la ventana, tomando forma. Podía sentir su presencia, su respiración fría y pesada. Entonces, sin previo aviso, la esfera en las manos de mis hijos estalló en un brillante resplandor que inundó la habitación. ¡No!, grité, justo antes de que el mundo se oscureciera por completo. Cuando recuperé la vista, podía sentir que algo había cambiado. Ya no estábamos en la cabaña, y la percepción del tiempo se había alterado. Había un nuevo susurro en el aire, uno que me decía que el peligro era mucho más profundo de lo que jamás imaginé. No solo era el bosque, era parte de ellos, y de mí también. Pero, ¿dónde estábamos ahora? Un lugar desconocido se extendía ante nosotros, y en el fondo, sabía que ya era demasiado tarde para huir. Capítulo 4. El aire era diferente. Podía percibir una humedad extraña, como si estuviéramos dentro de una burbuja de agua. Miré a mi alrededor, y vi un paisaje que nunca había visto antes. La cabaña había desaparecido, y en su lugar había un vasto campo de pasto alto que se movía como una ola en el viento. El cielo parecía más nublado, con un matiz verdoso que me heló la sangre. ¿Dónde estamos?, murmuró mi esposa aferrándose a mis brazos. Sus ojos reflejaban confusión y miedo. No lo sé, respondí, tratando de contener la ansiedad que amenazaba con estallar. Los niños. Me di vuelta y mis hijos estaban allí, todavía en sus pequeños pijamas observando el nuevo entorno con una calma inquietante. La esfera luminosa, ahora apagada, reposaba en el suelo. Era como si su brillo hubiera arrastrado toda esperanza. ¿Están bien?, pregunté acercándome a ellos. Sin embargo, su rostro parecía fijado en un punto. No era solamente la curiosidad de unos pequeños, había algo más. Sus mentes parecían atrapadas, como si un hilo invisible los conectara con el aire que nos rodeaba. Un escalofrío recorrió mi espalda. «Es hora de irnos, vamos», ordené con brusquedad, sintiendo que el pánico crecía dentro de mí. Justo cuando estaba por tomar a mi hija de la mano, miles de ecos llenaron el aire, como risas lejanas que reverberaban a nuestro alrededor. Era inquietante, y mi instinto me dijo que algo malvado acechaba en la oscuridad. «No miren», grité, tratando de mantener a la familia junta mientras la risa se transformaba en susurros. «Él no quiere que te vayas», dijo mi hija, su tono infantil ahora cargado de un poder desconocido. Me dijo que aquí estamos a salvo. Mi corazón se detuvo. «¿Quién?», inquirí temiendo la respuesta. En ese instante algo más se hizo evidente. Las sombras se movían a nuestro alrededor como si tomaran forma. Un par de ojos brillantes emergieron de la negrura, observándonos, y un escalofrío me atravesó. «Regresen», dijo una voz profunda y resonante. Era imposible saber de dónde provenía, pero sentí su poder. «Vamos», repetí, tirando de la mano de mi esposa mientras comenzábamos a caminar. Mientras lo hacíamos, un replanteo me superó. ¿Qué había sido realmente esa esfera? ¿Y qué era esta nueva realidad en la que estábamos? El ambiente comenzaba a girar. La hierba se movía de manera frenética, y el suelo parecía vibrar.
Mis hijos permanecían en silencio, tan enfocados en algo lejano que me aterraba. Sé que aún no había pasado el verdadero peligro. Tengo que sacar a los niños de aquí, pensé. Mientras trataba de encontrar un camino, vi una figura. Era pequeña, con una forma humana distorsionada y difusa. A medida que se acercaba, podía distinguir sus facciones. Una mezcla de rasgos infantiles y una sonrisa que no era más que una burla. ¿Por qué te alejas de ellos?, preguntó el ser. Su voz era un eco melódico. Ellos están contentos aquí. Por un instante, vi en sus ojos algo que hacía tiempo había olvidado. La libertad de soltar todo, pero un retorcimiento de mi estómago me dijo que no podía quedarme. Son mis hijos, respondí, mi voz temblorosa. Vengo a protegerlos. En ese instante, la figura se torció, revelando una marea de sombras de su espalda. Sin comprender del todo por qué, sentí una nueva urgencia. Los necesito, pensé, mientras una inquietud se instalaba en mí. Tan pronto como me preparé para luchar contra esta nueva amenaza, un grito atravesó el aire, una llamada al caos que no podía ignorar. No tenía idea de lo que estaba a punto de desatarse. ¿Podría seguir protegiendo a mi familia? La pregunta se convirtió en mi única prioridad mientras el paisaje comenzaba a distorsionarse nuevamente. Y luego, en medio de todo el horror, entendí que ya no había vuelta atrás. Capítulo 5. El paisaje se volvió casi un torbellino. Las sombras se fundían con la hierba, creando un efecto visual que desorientaba. Mi corazón latía como un tambor, y sentí que el aire se volvía más pesado, como si alguien estuviera presionando mis pulmones. «No dejen de moverse», grité, arrastrando a mi familia hacia adelante. Un olor a tierra húmeda, y algo más dulce, casi pegajoso, llenó el aire. Las risas y susurros se intensificaron, envolviéndonos con cada paso que dábamos. Los ojos brillantes parecían multiplicarse, cada vez más cerca. «¿Qué quieres?», grité. Pero solo el eco de mi propia voz regresó. Mi hija miró por encima de su hombro. «Él está aquí», susurró con una calma aterradora. La figura distorsionada que había visto antes estaba ahora flotando a nuestro lado. «No puedes protegerlos, ellos eligen permanecer». «No, no lo entiendes», contesté sintiendo que el suelo temblaba. «Ellos son solo niños». Desde mi pecho, una rabia crecía. Sabía que debía luchar, pero en ese instante, la figura se acercó, sonriendo, un aire de diversión retorcida en sus labios. «¿Qué harás?», preguntó con una risa que retumbó como un trueno. «¿Te encontrarás con lo que hay más allá de este lugar?». «Basta». La palabra salió de mi boca con una ferocidad que ni yo esperaba. Tiré de la mano de mis hijos y traté de guiar a mi esposa. Pero me di cuenta de que algo más estaba sucediendo. Las sombras, antes curiosas, ahora se movían amenazadoramente. Sentí que algo tiraba de nosotros como un imán. De repente, un torrente de viento surgió de la nada, arremetiendo contra nosotros, propulsándonos hacia atrás. La figura se desvaneció en un torbellino de risas y ecos. Mis hijos gritaban, y el pánico se apoderó de mí. «Agárrense de mí», grité, mientras las sombras arremetían con fuerza. La tierra bajo nuestros pies se volvió una trinchera. A cada paso que intentábamos dar, algo invisible nos empujaba a volver. «¿Qué está pasando?», preguntó mi esposa, sus ojos llenos de terror. «Solo sigue adelante, por favor», le dije, forzando mi voz a sonar calmada. La figura regresó, esta vez rodeada de un curso de humos oscuros. «Tus esfuerzos son fútiles. Este lugar es su hogar ahora». Las palabras de la criatura resonaban en mi mente, pero sabía que debía mantener la fe. «No, no es su hogar», respondí en voz baja, casi como una súplica. «No puede ser». En ese momento vi algo en el horizonte, una luz tenue. La esfera había regresado, pero esta vez brillaba con una intensidad que nunca había visto. «Hacia allí», grité, señalándola con determinación. «Vayamos hacia la luz».
Nos lanzamos en su dirección, sintiendo cómo las sombras luchaban por retenernos. Podía escuchar sus susurros, llenos de promesas y engaños, pero era más fuerte el deseo de escapar. Cada paso me costaba esfuerzo, como si estuviera corriendo contra una corriente. Entonces, un rugido ensordecedor retumbó en el aire y todo se oscureció. La luz parecía tragarse la realidad que conocía. La risa y los susurros se alejaron, y todo se volvió silencio. Entonces, todo se detuvo. Y con un golpe seco, regresé a una cabaña que ya no conocía. Desorientado, intenté orientarme. La esfera brillaba con una luz fría y distante, mientras los ecos desaparecían. Pero aún sentía la presencia de aquel ser. Y a mi lado, mis hijos estaban inmóviles, con miradas perdidas. Su conexión con aquel lugar aún persistía. ¿Qué hiciste?, pregunté. Y por primera vez noté que la figura no estaba sola. Había más sombras que se movían a nuestro alrededor, como figuras espectrales que observaban. Entonces comprendí que el verdadero encuentro había comenzado. «Quiero volver a casa», dije, mi voz llena de una súplica desesperada. Pero al mirar sus rostros, supe que nadie había dejado de elegir. Capítulo 6. La cabaña era diferente. Las paredes crujían con un eco familiar, pero había algo extraño en el aire. La esfera iluminaba el lugar con tonos azulados, proyectando sombras que parecían bailar salvajemente. Mis hijos permanecían quietos, como si estuvieran atrapados entre dos mundos. Intenté acercarme a ellos, pero algo me detenía. «¡Despierten!», grité, pero mis palabras no parecían llegar a ellos. Fue entonces cuando noté que las sombras formaban figuras más definidas. Sus rostros eran borrosos, angustiantes, pero había un denominador común: la desesperación. Algo en su expresión me hizo temblar. «¿Qué es este lugar?», musité, mi voz apenas un susurro. Observé que una de las sombras se acercaba. Era más alta y delgada que las demás. En su rostro, aún borroso, creí ver una sonrisa malvada. «Estás atrapado, igual que ellos», susurró, su voz suave como un hilo de seda. «Este es un refugio. Este es el hogar de los que nunca vuelven». «No, no es así», respondí con firmeza, intentando ser fuerte. «Mis hijos no son tuyos, ellos son míos». El aire se volvió más pesado con cada palabra, como si la sombra absorbiera mi determinación, pero mis hijos seguían sin reaccionar. Entonces, una idea inquietante me atravesó. «¿Qué necesitas para liberarlos?», pregunté, tratando de mantener la calma. La figura sonrió con algún tipo de satisfacción. «No hay libertad sin sacrificio, padre. Solo debes hacer la elección correcta. ¿Quieres salvarlos? ¿Vale la pena lo que debes perder?». «¿Perder qué?», desafié, sintiéndome como una marioneta en la cuerda floja. La sombra comenzó a reírse. La risa resonó, igual que las risas que habíamos escuchado en la espesura. Eran ecos de promesas, sí, pero también eran advertencias. Tu amor, tu conexión, todo lo que te ata a ellos. La sombra avanzó, envolviéndome en su energía oscura. «Déjalos ir, échalos al abismo y tendrás tu libertad». El terror me congeló. El giro de su oferta quedaba claro. No podía creer que existiera tal elección. «No soy un monstruo», respondí, y con cada palabra, la luz de la esfera parecía apagarse un poco más. De repente, mis hijos comenzaron a moverse, pero no hacían lo que esperaba. Se dieron la vuelta, y sus miradas reflejaban una profunda comprensión de lo que estaba sucediendo. «Papá, no puedes llevarnos», dijo mi hija, su voz temblando. «Elegimos quedarnos». «No, no pueden», grité. Mi corazón latía violentamente. «Ustedes son mis hijos. ¿Es esto lo que quieren?». Sus rostros se llenaron de tristeza, y vi cómo se acercaban a la sombra. «No sabemos lo que hay afuera. Aquí estamos a salvo», dijo mi hijo con una voz que sonaba distante. La desesperación me inundó. «Esto no es seguridad». Intenté ir hacia ellos,
pero un vendaval de sombras me empujó hacia atrás. La figura alta parecía disfrutar de mi lucha, riendo entre dientes. Es inútil. Ellos conocen el precio de la libertad. Tú no. Su risa resonaba en el silencio, invadiendo mi mente. No voy a dejar que esto suceda, murmuré, aunque el miedo me consumía. Tenía que actuar. Mientras las sombras danzaban a mi alrededor, una visión subió a la superficie de mi mente. La luz de la esfera palpitó, lanzando destellos en la penumbra. Recordé un refugio, una playa del verano pasado. Fue entonces cuando decidí que no iba a renunciar a mis hijos. No importaba el precio, tenía que romper el ciclo. Si ustedes eligen este camino, entonces lo enfrentaré junto a ustedes, grité con toda mi fuerza. No los dejaré ir sin luchar. Las sombras se detuvieron. ¿Había en mis palabras alguna chispa de esperanza? Y de pronto, entendí que este viaje apenas estaba comenzando. Capítulo 7. Las sombras permanecieron en silencio, como si estuvieran deliberando. Mi corazón aún latía con fuerza empujándome a actuar. Entonces, dentro de ese silencio inquietante, algo cambió. La esfera comenzó a vibrar, su luz azulada se intensificó, y vi que ese momento de decisión estaba a punto de definirse. ¿Por qué no te rindes?, susurró la sombra con un tono burlón. Es más fácil dejar que ellos permanezcan aquí. Estás luchando contra lo inevitable. Sentía su aliento frío en mi cuello. No, no lo haré, respondí, intentando infundir fuerza en mis palabras. Pero en mi mente, dudaba si tenía la fuerza necesaria para vencer lo que estaba frente a mí. Las imágenes de mis hijos sonriendo en la playa inundaron mi mente. Recordé sus risas, ese día soleado en que construimos castillos de arena, y la alegría fue como un bálsamo para mi angustia. Vas a perder tus recuerdos, advirtió la sombra. Sin ellos, tu conexión se desvanecerá, nadie te recordará, serás solo un eco. No puedes hacerme eso, afirmé. No quiero olvidar. Nunca dejaré que me quites esa parte de mí. La esfera brilló con más fuerza, como si mi determinación la alimentara. Entonces, entre las sombras, vi algo. Una imagen apareció momentáneamente. Una puerta, una salida que me podía llevar de regreso a mis hijos. Temblando, me acerqué a ella, luchando contra la oscuridad que intentaba apresarme. No, grité. No pueden decidir por mí. Las sombras pululaban a mi alrededor, pero mis palabras parecían tener un efecto. Comenzaron a dispersarse ligeramente, dando espacio a la luz. Tus hijos son solo una ilusión, dijo la sombra, pero mi instinto me decía que no era verdad. 3 pasos. Solo 3 pasos y tal vez podría alcanzarlos. La sombra se alzó, y por un momento, su rostro se volvió más claro. Vi el sufrimiento dibujado en sus facciones. No tienes idea de lo que estás enfrentando. Los has seguido a este lugar, pero de buena fe. Sin embargo, los efectos de tu búsqueda tienen un costo. ¿Y tú qué sabes del amor?, retruqué con rabia acumulándose. No voy a perderlos. Si eso significa enfrentar mi peor miedo, lo haré. Las palabras resonaron en el espacio sombrío. Todo parecía hacerse más brillante. De pronto, un grito distante cortó el aire, un eco de mi propio corazón. Miré hacia mis hijos, ahora en un trance profundo entre la sombra y la luz. «¡Mamá! ¡Papá!», gritaron, pero sus voces sonaban lejanas, como si vinieran de otra dimensión. Las sombras comenzaron a agitarse frenéticamente, mientras mi resolución fundía el miedo. La figura alta retumbó. «¡Destrúyelos! Esa es la única forma de liberarte». «No, no voy a dejar que eso suceda», respondí con firmeza. No podía rendirme. Tomé un respiro profundo, concentrándome en la luz que emanaba, en los momentos vividos. Sentía el calor del verano, el roce de las olas en nuestros pies, las risas en el viento. Al final, la sombra gritó, y su voz resonó como una tormenta. La esfera vibró furiosamente mientras la oscuridad comenzaba a retirarse, y por un instante,
Vi la puerta más claramente. Era el momento de actuar. Me lancé hacia adelante, hacia el fulgor de la luz. Pero en ese instante, comprendí que la sombra no iba a dejarme ir tan fácilmente. Algo más se acercaba. Una fuerza. Una presencia que me dijo que esta lucha apenas comenzaba. Y entonces todo se oscureció. Capítulo 8. La oscuridad me envolvió como una manta pesada. No podía ver nada, pero podía sentirlo. Una energía inquietante zumbaba a mi alrededor. Mi instinto me decía que debía moverme, pero el miedo me paralizaba. ¿Dónde estaban mis hijos? Intenté gritar, pero la voz se me ahogó en la garganta. Entonces, en medio de esa nada, un destello. Una luz débil, como una estrella, apareció ante mis ojos. Me forzó a recordar lo que había vivido. En un rincón de mi mente, la imagen de la puerta seguía ahí, esperándome, recordándome que había una salida, que la lucha aún no había terminado. ¿Todavía crees que puedes escapar? La sombra susurró de nuevo, esta vez sonido como ecos retumbantes. Un escalofrío recorrió mi espalda. A medida que la luz se intensificaba, logré tomar un paso adelante. Mis hijos, murmuré. Era todo lo que podía pensar. Si no los perdía, tal vez todo tendría sentido. La luz comenzó a moverse, y cuando seguí su trayecto, me di cuenta de que revelaba formas. Las sombras parecían más densas a su alrededor, un contraste marcado que me daba fuerzas. Y luego lo vi. La cara de uno de mis hijos, atrapada en un mar de penumbras. «Mamá», gritó, su voz resonando en mi pecho. Esa simple palabra iluminó mi ser, y me dio la claridad que necesitaba. «Voy a salvarte», respondí, con más determinación de la que creí poseer. Si debía enfrentar la sombra, lo haría. La esfera comenzó a latir con fuerza, y las sombras se agitaron, como si intentaran apresar el nuevo resplandor. «Todo tendrá un costo», advirtió la sombra. «¿Qué podría ser más doloroso que perderlos?». Le respondí, temblando de angustia. Aunque la incertidumbre me llenaba, mi amor por ellos era más enfático que cualquier miedo que pudiera sentir. La luz comenzó a fusionar sus formas en un destello resplandeciente. De repente, la sombra se lanzó hacia mí. Era fría, casi helada. Pude sentir su desesperación, su necesidad de mantenerme en la oscuridad. Intenté usar la esfera, dejando que su luz brillara más intensamente. Mi corazón latía con fuerza y cada impulso me decía que debía seguir luchando. Entonces, sentí que el tiempo se detenía. Todo se volvió un caos de imágenes. Vi recuerdos, trozos de vida compartida, anhelos profundos. Mis hijos riendo, creando castillos de arena, corriendo hacia las olas. Todo esto se entrelazaba con las sombras, pero no podía aferrarme a la nostalgia. Necesitaba avanzar. La esfera emitió un destello cegador. En ese momento de confusión grité, no solo por mis hijos, sino también por mí. Quería regresar a mi vida, a la calidez de nuestro hogar. La sombra retrocedió, incapaz de resistir la luz que emanaba de mi corazón. «Váyanse», grité, aunque todavía un eco resuena en mi mente. Y mientras la luz me envolvía, sentí que comenzaba a desvanecerse, como si cada parte de mí tuviera que elegir. La oscuridad o la luz, el amor o el dolor. Y ahí fue cuando lo vi. Una figura familiar emergió de la penumbra. Sus rasgos eran tan nítidos en contraste con el caos, como una esperanza floreciendo en el frío invierno. Pero antes de que pudiera entender, la luz se disipó y la sombra lanzó su último ataque. Caí al suelo, una fragmentación de recuerdos inundando mi mente, pero ya no podía sostenerlos. Algo me empujaba hacia abajo, como si este viaje estuviera a punto de definirse. ¿Qué haré ahora? La pregunta resonó en el aire, al tiempo que la sombra se acercaba de nuevo. Sabía que el verdadero reto apenas comenzaba. Capítulo 9. Caí al suelo, y el aire me golpeó como una marea. Todo giraba, las sombras danzaban a mi alrededor, burlándose de mi lucha.
Cada intento de levantarme se sentía como si estuviera atrapada en un pozo sin fondo. Los gritos de mis hijos, tan cercanos y a la vez tan lejanos, eran como un canto de sirena, llamándome hacia lo desconocido. Voy a encontrarlos, pensé, pero el eco de la sombra me envolvió nuevamente. Su presencia era implacable, un recordatorio constante de mi debilidad. Sentí sus dedos fríos arrastrarse por mi piel, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Tenía que luchar. Al abrir los ojos el destello de luz volvió a mí. No era solo una esfera, era un refugio. Me concentré en ella, dejando que su brillo me guiara a través de la oscuridad. Solo un paso más, me dije. Las imágenes volvieron a acudir a mi mente, cada una trenzada con amor y dolor. Recuerdos de nuestros domingos en la playa, con risas y juegos en la arena. Quería revivir esos momentos. Quería que mis hijos estuvieran aquí, riendo a mi lado. En un instante, el abrazo de sus risas me pareció tan real. Mamá. La voz sonó claramente, una llamada de auxilio que atravesó la penumbra. Me giré hacia la dirección del sonido, el corazón latiendo en presente, como un tambor de guerra. Con un esfuerzo monumental me puse de pie. Entonces miré alrededor. La sombra seguía ahí, pero había algo diferente. Ahora era más difusa, más densa, como si la luz que había invocado comenzara a consumirla. ¿Aún sigues aquí?, dijo la sombra, su tono lleno de rabia y desesperación. Parecía tambalearse, como una hoja arrastrada por un viento tempestuoso. Sí, estoy aquí, le respondí sintiendo la fuerza fluir a través de mí. Y no voy a dejar que me atrapes, ni a ellos. Cada palabra renacía con poder, resonando en el aire. Recuerda el costo, advirtió, el eco reverberando en un susurro hiriente. ¿Cuál es el costo si no los tengo? ¿Qué importancia tiene mi vida sin ellos? Era una verdad cruda, pero liberadora. La sombra titubeó, y vi la oportunidad que necesitaba. Me lancé hacia adelante. La luz se intensificó. El resplandor ya no era solo una esfera. Era un rayo que surcaba el espacio. La sombra retrocedía, y yo la seguía. Sentía que el aire chisporroteaba a mi alrededor. Y en el instante en que me acerqué lo suficiente, la luz envolvió mis manos, y grité todo lo que había guardado en mi interior. Déjalos ir, son míos. Con esa expresión de amor, lancé la luz hacia la sombra. La explosión de claridad fue deslumbrante. Y entonces, vi lo impensable. Una figura emergía detrás de la sombra. Uno de mis hijos. Su rostro desdibujado por el miedo, imploraba por ayuda. Sin pensarlo, extendí mi mano hacia él. Pero en ese momento, el caos se detuvo. La sombra, debilitada, lanzó un chillido. La luz que había creado comenzó a devorarse a sí misma, y la figura de mi hijo fue tragada por la penumbra. No, no, no. El pánico me inundó. Mis manos se sintieron vacías, como si el aire mismo me abandonara. «¡Regresa!», grité, pero solo obtuve un silencio abrumador. Todo lo que había ganado podría desvanecerse en un instante. La pelea con la sombra no había terminado, y el desenlace ahora pendía de un hilo. Capítulo final. El silencio se escuchaba ensordecedor, solo roto por la respiración entrecortada del miedo y la desesperación. Miré a mi alrededor, tratando de entender lo que había sucedido. El paisaje a mi alrededor parecía volverse un collage de formas y colores, como si cada sombra tuviera una historia que contar, pero no había tiempo para descubrirlas. «Por favor, no», grité al aire, extendiendo mis manos en un intento desesperado de alcanzar a mi hijo, cuya imagen se desvanecía poco a poco en lo profundo de la oscuridad. Las sombras danzaban al ritmo de mi angustia, intensificando la ansiedad que me ahogaba. Esta lucha no solo era por mi familia, sino por la esencia de lo que éramos juntos. La figura de la sombra se retorció en un acto de furia. «Siempre regresan», susurró con una voz que atravesó mi mente como un cuchillo. «Pertenecen aquí, junto a mí. Tu amor no es suficiente». Ahí estaba su insidiosa esperanza,
un eco que buscaba devorar lo que había luchado por proteger. No lo sé. No lo entenderás, respondí, mi voz resonando con el eco de los recuerdos, las risas, las casas de arena, los días soleados. Todo lo que había amado y perdido aparecía ante mí en una tormenta de sensaciones, luchando por salir de la oscuridad. Con cada recuerdo que emergía, la luz de la esfera brillaba más intensamente, llenando el espacio con un resplandor cálido. Váyanse, dije con furia renovada, y sentí algo dentro de mí romperse. La figura se acercó amenazante, pero esta vez no me retrocedí. No me tienes miedo. Te has alimentado de él demasiado tiempo. Lo que crees que sabes es solo un juego. Mi voz resonó con poder. Un grito desesperado que retumbó contra las paredes de la nada. Mi intuición me guió, y empecé a recordar los momentos más simples. Las miradas de mis hijos, sus sonrisas, todo lo que había anhelado hacer con ellos. Era eso, el amor, aquello que la sombra no podía comprender ni apoderarse. Con una fuerza infinita, di un paso adelante, empujando la luz hacia la sombra con toda mi energía. No te pertenece, grité, nunca los tendrán. La luz se expandió como una explosión, envolviendo a la sombra, que gritó, una mezcla de rabia y miedo. Tenía que ser suficiente, debía serlo. Todo se oscureció de nuevo, y la esfera parecía estallar en una lluvia figurativa de luces, como estrellas cayendo. De repente, la oscuridad se desvaneció y vislumbré a mis hijos, sus rostros iluminados por la luz. Eran reales, estaban ahí, mirándome con una paz renovada. La esfera se desvaneció lentamente en el aire, pero la sombra no había desaparecido del todo. Una figura alargada se retorcía al borde de mi percepción, con ojos condenados a perderse en la bruma. Siempre serás parte de esto, murmuró, su voz un eco helado. Sintiéndome vacilante, miré a mis hijos. Estamos juntos, les aseguré, intentando cultivar la certeza que se había perdido. Nunca más nos separaremos. Pero mi corazón se encogía, cuestionándome si la amenaza realmente había terminado. Con eso en mente, empezamos a caminar hacia la luz, sin mirar atrás. Nunca supe si la sombra realmente se desvanecería, o si, de alguna manera, siempre estaría al acecho, especialmente en las noches silenciosas. Tampoco sabía si esta experiencia había sido real o una distorsionada representación de mi mente. Sin embargo, mientras atravesábamos el umbral, supe que debía enfrentar el futuro con mis hijos. La única verdad que siempre existiría era nuestra conexión, y sí, la luz, aunque tenue, siempre sería una guía. Salimos de aquel lugar desolado, y descubrimos que el viaje apenas comenzaba, y mi corazón se preguntaba cuánto de ello quedaría sin respuesta.